Querida comunidad de Metalheads, me da mucho gusto nuevamente un nuevo capítulo de esta miniserie previa a seguir contando la historia de nuestras bandas y álbums favoritos. Como siempre, esta mesa llena de conocimiento, e invitada de lujo hoy. Y invitados e invitada de lujo ahí, sí, ahí atrás en la producción. Jimena, aquí está con nosotros. Gracias por venir. Eva. Y como siempre, nuevamente qué gusto tenerlos aquí en esta charla. Se va a poner muy buena porque... Sí, el capítulo anterior nos faltó ahí. Y creo que está muy ad hoc esta trilogía que armaste. Sí. Pues es una trilogía. Una trilogía. Donde a lo mejor también podemos rescatar un poquito que nos faltó ahí de platicar el episodio pasado. Claro que sí, porque hay cosas que debimos o que pudimos contar en el otro capítulo que vienen en este nuevo episodio. Las bandas que nunca pudimos ver, ¿no? De las bandas que nunca pudimos ver. Sí. De mi lado izquierdo, para no herir susceptibilidades y darle oportunidad de que se exprese. Hay gente muy sentida en este. Sí, la verdad es que la piel, la piel de muy delgada. De salamandra. Tiene la piel de salamandra. Perry, ¿qué pasa, Perry? Pues chingón, güey. El empezar esta trilogía. Coincidimos en mucho. Habrá cosas ahí que saquemos Cuchillos, extras, exacto. Pero pues muchas gracias a la banda que nos sigue ahí, que nos da sus likes y sus comentarios y bien recibidos. Y también es parte de hacer estos previos a la segunda temporada, sí, de sus comentarios, porque aquí en esta trilogía vamos a abarcar muchas cosas que nos han comentado que gustarían que platicáramos. Sí. Y pues a gusto, Perry. Aquí. Muy bien. Perry Pasa Mason. lo tuyo. Perry Mason. Pasa lo Perry tuyo. Mason. Artista. Artístico, pues del igual. lado derecho. Gracias, amigo. Muy contento. Nuevamente otro capítulo de esta trilogía, sí. Y creo que esta trilogía va a ser de mucho contexto histórico, ¿no? Eso es algo muy importante. Yo siempre, en todos lados les digo, el contexto siempre es importante. Y nosotros hablamos de discos en particular. Es momento de darle a nuestros amigos un poco más de la historia que rodea estos discos legendarios, ¿no? Sí, exacto. Gracias, amigo. Le acabas de dar al clavo, amigo, porque vamos a... ¿De qué va a ser esta trilogía? Esta trilogía habla de lo siguiente. Habla de cómo yo divido mi historia del metal. ¿Cómo fue mi primer década? ¿No? ¿Cuáles son los descubrimientos, los hallazgos? ¿No? Porque son momentos diferentes en los que conozco el heavy metal y en sus géneros más ¿cómo llamarlo? Más en sus géneros más digeribles, ¿no? O en sus primeros géneros. Los primeros, ¿no? Históricamente serían los primeros. Sí, el heavy, el hard rock, el trash, ¿no? Un poco el trash. Y luego pero que marcaron la base también de mucho de lo que hay ahora, ¿no? Es la base, sí, exactamente. Totalmente. Y por eso, justo por eso, decidí, de acuerdo a mi gusto, ¿verdad? Aquí la conversación se va a abrir al gusto tuyo, artista. Y por supuesto que la comunidad de Metalheads allá afuera puede poner según su historia, ¿no? Entonces, divido esta trilogía en mi primera era de metal, en donde hablamos de los discos legendarios. Pero este capítulo en particular va a hablar de lo que había en la escena de manera alterna, ¿no? Porque ya hablamos de Metallica, de la Injustice, hablamos un poquito del disco negro, hablamos de Megadeth, del Countdown to Extinction, hablamos de Pantera, Sepultura, etcétera. Pero hablemos un poco de lo que había en la escena, ¿no? ¿Qué más había en esa escena, en esa década? Entonces, lo que yo
defino como esta primer era es de 1991, que fue donde fue mi primer contacto con el heavy metal, ya hasta el año 2000. En el año 2000 viene una segunda era, lo que yo defino como segunda era, porque vienen géneros más complejos, géneros más brutales, estilos distintos, ¿no? Y finalmente una tercera era que arranca en el 2016 con un montón de bandas nuevas, de bandas en el mercado, a lo mejor no tan nuevas, pero que yo fui descubriendo, ¿no? Ejemplos muchos, está Avatar, está Havoc, está Periphery, está After the Burial, en fin, hay muchas bandas. Entonces, Soen, extraordinaria banda también de metal progresivo, sueca. Muy bueno. Entonces digamos que esas en términos generales son las eras, nuevamente. Esto es la opinión, ¿no? De su fearless metalhead, ¿no? Entonces, empezamos, ¿no? Y esto lo hago también, hay que mencionarlo. Esta separación de eras la hago porque soy un incansable buscador de talento en la música, ¿no? De nueva música, sí. ¿No? Entonces, empiezo a pensar, güey, cuando nuestras bandas favoritas de todos los tiempos empiezan a retirar, pues ¿quién podría empezar a tomar esas sillas, ¿no? De los grandes, ¿no? Por ahí. Y que son justamente los que ya empiezan a llegar en esta época, ¿no? En lo que tú defines como la tercera etapa, ¿no? Correcto. Entonces, por ahí hay unos cuates que se llaman, no sé si los conocen, Trivium, ¿no? Sí. Es un sarcasmo, pero Trivium es una de las grandes bandas que están en la cima, ¿no? Ya muy alto, con un estilo, una propuesta. Pero que en esta primera no década, sino esta primer periodo del que vamos a platicar, pues íbamos a hablar más bien de esas bandas legendarias, ¿no? Y vamos a ir avanzando con esas bandas como más recientes o más recientes para nosotros que tuvieron influencia, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, dicho lo anterior, venga. Arráncate con la claridad de cuáles son las tres eras, del 91 al 2000, del 2000 al 2016 y del 2016 a... Todavía no sé, porque... Sigue. Sigue, ¿no? Sigue. Esta es chiquita, todavía tiene 5 años, 4 o 5 años de haber nacido esta era. Entonces, como les decía, a mí me encantaría, y por eso estamos aquí, hablar de esa escena en los 90s que estaba alrededor de los grandes, ¿no? Que ya platicamos de ello. Entonces, pero también son grandes estos que desde luego. No, desde luego. Y por eso hay que contar la historia de ellos también, ¿no? Claro. Entonces, en mi primerísimo lugar de estas bandas que estaban alrededor de la escena, quiero mencionar, aunque tenemos un capítulo escrito para Death, ¿no? Hay que comentar y hay que mencionar y dejarles saber a nuestra comunidad qué discos de Death surgieron en esa década, ¿no? Sí. Está el Individual Thought Patterns en el 93. Está el Symbolic en el 95, que el Symbolic para mí es después del Sound of Perseverance es mi segundo disco favorito de Death. Fíjate, ¿no? Que para mí también ocupa de mis favoritos de Death, ocupa el segundo lugar también, pero el primero lo tiene Human para mí. Okay. Porque Human es el primer disco que yo escuché de Death. Y el que me atrapó. O sea, yo cuando escuché ese sonido dije, no, esto... Y es que aparte de los 90s es como la década de ese género, ¿no? Del Death. Pues se terminó más bien fue muy, muy efímera, tal vez yo diría que el año 90 fue donde surgieron muchas bandas de Death y también quedaron pocas, ¿no? También sobrevivieron pocas y esas pocas fueron las que llevaron toda la década
Death es una de ellas, ¿no? Death claro. es una de ellas. Deicide, por ejemplo. Morbid Angel, ¿no? Pero también sucumbieron muchas otras, ¿no? Sí, desde luego. Y por supuesto está el Sound of Perseverance de Death, ese grandioso disco que ahí como que se empezó a partir la historia de Death, ¿no, artista? Era como una segunda era de Death ahí. La primera era como muy trash. Era, ¿no? sí, con Scream Bloody Gore, con Leprosy, ¿no? Sí. Tenían un estilo más trashero, más duro. Sí. Después como que le bajaron un poquito, se fueron más a lo progresivo, a lo técnico. Muy técnico. Human, Symbolic y Individual Thought Patterns. Ujú. Y hacen un cambio, Chuck en particular, el vocalista, en su estilo, hace un cambio muy importante en el último disco de Death, ¿no? The Sound of Perseverance. Exactamente. Cambia totalmente su estilo, trae otros nuevos músicos. Que recordemos que Chuck Schuldiner, el vocalista y líder fundador de Death, cada disco tenía una alineación diferente. Una alineación, ¿no? Sí, exacto. Era muy quisquilloso con los músicos con los que quería grabar, ¿no? Entonces, para este último disco de su historia, con Death, tiene a un baterista, no me acuerdo ahorita, es Richard Christie, ¿no? Sí. Y hacen un cover buenísimo, por cierto, de Painkiller. Sí. Painkiller. Extraordinario cover. Pero Extraordinario álbum. ahí es como que un punto de inflexión. Y desafortunadamente fue el último disco que grabaron. Fue lo último que hizo. Después Sí. de eso vino un disco en vivo en Los Ángeles. Sí. Y Right. ahí terminó la historia de Death. Y fíjate, en paralelo artístico, hablar también de ese proyecto alterno de Chuck Schuldiner, Control Denied. Ese disco llega al mercado en el 99, de Fragile Art of Existence, ¿no? También extraordinario disco. Sí. Y nuevamente, ¿no? El tipo de guitarrista que escuchas, Claro. se ve luego, o sea, tú pones el disco en el primer track de Control Denied y escuchas inmediatamente la mano de Chuck Schuldiner, ¿no? Sí, totalmente. Ok, entonces esas son las menciones número uno, porque de verdad Death es parte fundamental de la historia. Y dicho sea de paso, ¿no? El death metal, mucha gente considera el death metal como el hijo del thrash metal, ¿no? Ujú. Porque viene 5 niveles subido en la velocidad, en la agresividad, en las guitarras más gordas, paladar, ¿no? Más paladar. Exactamente, ¿no? Pero es como la evolución. Y creo que Death es esa evolución, ¿no? Death fue la evolución del mismo Death. Del mismo Death, ¿no? Ajá, donde sí, arrancan con un trash, se convierten en un Death crudo. Y luego ya en Sound of Perseverance ya hacen un Death más técnico, ¿no? E inspiran, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, son Sí. de esas bandas legendarias que inspiran y empiezan a salir otras Sí. de muy buen nivel también, ¿no? Totalmente. Yo ahorita se me viene a la mente con un estilo muy similar a Death, bandas como Pestilence, no sé si los han escuchado. Pestilence fue una banda muy... Sí. Todavía creo que existen, pero tuvo mucho éxito en los 90s. Atheist, ateísta. Ujú. Una banda también de technical death metal, de las primeras de technical que existió, contemporáneas a Death, ¿no? Entonces, Correcto. y seguramente muy influenciados por ellos. Sin duda. Entonces, dejando tantito de lado la víscera, ¿no? Hay un disco también en la historia de unos finlandeses de Apocalíptica. En esa era. En esa era del Sí, metal de Apocalíptica. Rompieron el esquema. Rompieron totalmente el esquema con su disco Metallica by Four Cellos, ¿no? Sí, Algo nunca antes visto, güey, ¿no? no. Y que, digo, hemos tenido la oportunidad de verlos en vivo y cada vez, Varias veces. Sí. cuando los ves en vivo ya que le meten batería, Sí. y estamos hablando de Apocalíptica, y a lo mejor sí se dieron a conocer con estos discos de covers que hacían, Ujú. Sí. pero también de su música original como Cult. Sí. Es buenísimo. Y sí fue algo bien diferente que se empezó a hacer en el metal, güey. Yo creo que lo hicieron. Yo creo que la fórmula que estos güeyes se inventaron
le salió muy bien. Darse a No conocer. sé si lo inventaron, pero sí salieron a la escena. Sí, ¿no? y yo recuerdo mucho Apocalíptica. Digo, compararlo con Rammstein, pero yo más bien lo diría lo utilizo como comparativa porque de repente hubo un boom de un metal nuevo, ¿no? De nuevos sonidos, de nuevas propuestas en el metal. Digo, Rammstein es un estilo diferente, pero llegó y rompió la escena así como con un sonido muy peculiar. Y Apocalíptica también. Y a pesar de que es una banda en el escenario bien brutal, güey, a pesar de que su mismo instrumento lo requieren sentado, güey, pero hacen una fusión muy cabrona en cuanto a su instrumento, que es un instrumento de cámara, ¿no? Sí. Es un instrumento clásico, pero que lo pasan al metal y que también pasan esa personalidad en vivo, güey, brutal, güey. Sí tienen mucha presencia, ¿no? Y con su adición que ya llevan baterías, güey, se escucha... Es una locura la combinación que hicieron de decir, hacemos instrumentos de cámara, hacemos metal... Y le pones la batería, que la batería le pone la cereza al pastel en la velocidad. ¿Usan ¿no? doble bombo? Sí, no los he escuchado. No he escuchado esa faceta de... Él es ese baterista, no recuerdo cómo se llama, pero él es un cuate muy técnico. Que usa dobles bombos, pero en figuras muy específicas. No es la auténtica metralleta. No y aparte su kit de batería es bien sencillo, güey, ¿no? Sí, no se complica. Okay. Crashes. Pero Chinas, brutal el cabrón. Pero veloz, güey, técnico, ¿no? Es increíble, ¿no? Entonces, esa fórmula la repiten en Metallica by Four Cellos. Y luego sacan uno que se llama Inquisition Symphony. Que ahí viene una segunda ola de covers. Sacan de Pantera también, ¿no? Está Domination. Ahora les digo, miren, se van a encontrar, por ejemplo, For Whom the Bell Tolls. De Metallica. Nothing Else Matters. Refuse Resist. Sepultura. De Sepultura. Fade to Black. Domination de Pantera. Y One. El himno. El himno de Metallica. El himno de Godfrey. ¿No? Y es que sí es a 4 chelos, ¿no? Iniciaron 4 y luego 3 y un invitado. Y luego ahora ya son 3 y el bataco. Pero sí de manera brutal haciendo sus covers y poniéndoles también su sello como de... Porque eso es una transcripción, sí, no es una transcripción o un montaje de la canción. Y como iban evolucionando también ya le ponían efecto al cello y un wah por ahí. La verdad es que sí ha sido... Sí es una banda que transformó ahí la forma de escuchar el metal. Es que sí, cada vez el primer disco es un disco limpio, es un disco... Sí. No, sí, creo que hasta... Si le pusieron algo de distorsión, algo de efecto a los chelos, es muy mínima, pero ya cada vez fueron haciendo la fórmula más agresiva. Sí. Entonces, por supuesto, en esa era del metal tendría que estar Apocalíptica, ¿no? Sí. Después, sin duda. Viene... Y esta es una banda que yo conocí ya mucho tiempo después de mi contacto con el metal. Es una banda que se llama Dali's Dilemma. O el Dilema de Dalí. Con un disco que se llama Manifesto of Futurism. En el 99. Y es una banda de metal progresivo, ¿no? Que se ve súper influenciada por Dream Theater. Súper influenciada. Las mismas, las progresiones, el estilo de las baterías, de la guitarra, todo es muy similar a Dream Theater. Tristemente esta banda hace un solo disco, que se llama Manifesto of Futurism. Increíble disco. Escúchenlo, extraordinaria recomendación. Es un viajezote del track 1 al final del track, ¿no? Entonces, muy recomendable. Aquí a los amigos de la galería, escuchen a Dali's Dilemma. Después viene otro de mis favoritos, de mis grandes favoritos. Viene Joe Satriani con su disco The Extremist. Qué extraordinario disco. El disco trae una rola que tiene el mismo nombre, The Extremist,
Qué rola, güey. Qué canción, qué técnica, todo qué el disco. poder. Todo el disco es increíble, ¿no? Y cuando estaban, no sé si surgiendo, pero esta camada de grandes guitarristas solistas, No sé. ¿no? Como Joe Satriani, Steve Vai, Eric Johnson. Sí. Y donde, pues, quien puso la pauta fue Joe Satriani, ¿no? A lo mejor, y lo hemos platicado mucho, sus últimos trabajos ya no podría dar nada más. Sí. Pero sí creo que con El Extremista fue un antes y un después, cabrón, de esa camada de grandes guitarristas que también venían. Y creo que eso también le dio punch a esa comunidad de guitarristas, Sí. ¿no? Para salir a la escena, ¿no? O sea, bueno, dale, ahorita No, nada más quería decir que aparte Satriani, el maestro de muchos, ¿va? De muchos. ¿De Kirk? Del Kirk Wamas. Del mismo Darrell. Del mismo De Darrell también Darrell. cuenta la historia que Sí, de Steve Vai. del mismo Steve. Que ahí sí creo, paréntesis, que el alumno superó al maestro. Ah, totalmente. Sí, no, los métodos, las técnicas, los la experimentación, recursos. Sí, sobre todo, ¿no? Es sí. mucho. Pero sí, ese disco del Extremista de Joe Satriani es tremendo, güey. Y todo el disco, cabrón. De O sea, inicio a fin. son de esos principio a fin, cabrón. Y es que, ¿saben qué? Ahorita que lo estamos platicando, yo recuerdo que en los 80s, por ejemplo, el guitarrista del metal era un guitarrista shredder, ¿no? Un super virtuoso de arriba abajo, muy influenciados por Malmsteen, pero también muchos con su estilo particular. Y eso es lo que trajo Joe Satriani a la escena, ¿no? En los 90s. Una forma de componer diferente, un poco más más cerca del blues, del rock. Exacto. Nuevas propuestas y Vai Sí. también trae cosas así. Entonces creo que eso es el cambio que se nota en los 90s. No deja de tener tanta relevancia el shredding en la guitarra y llegan guitarristas de este tipo. Totalmente. Entonces, ahí está la recomendación de Extremist. Joe Satriani, originalmente lanzado en el 92 y reeditado y relanzado en el 97. Sí, güey. Después otra pieza fundamental acá en la historia, el Psycho Circus de Kiss, The Kiss. sale en el 98. Y fue un poquito como un regreso de Kiss, ¿no? Que llegan con este material. Mira, yo te voy a O decir... sea, que han estado activos durante esa década de los 90s. Y ahorita yo traigo otro material ahí bien valioso de los Kiss de esa era. Pero así con el Psycho Circus como que hay un regreso tremendo de la banda, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo tengo un sentimiento con Kiss, güey, porque a mí me parece que sus discos de estudio son buenos, son la historia, ¿no? Pero me quedo con sus discos en vivo, güey. Sí. ¿No? Y hablando de este Psycho Circus, igual en esa era, específicamente fue en el 92, si mal no recuerdo. A ver, déjame nada más checarlo. Sacan su Kiss Alive 3, güey. Ah, sí, sin duda, el mejor. Que sí. Bueno, el favorito. Donde tocan, aparte es su Alive sin maquillaje, ¿no? Pensé que ibas a decir Don Disco. ¿Cómo dijiste? Don. No, es donde hacen su Alive sin maquillaje. Y donde también la intención de la banda era, no nada más somos pose, güey, no nada más somos, sino también somos músicos y buenos músicos. Somos los músicos, sí, güey. Sí. Y esas versiones de los grandes hits de Kiss que viven en ese Alive 3, güey, puta, son brutales, güey. Sí. Brutales. Sí. Que si, perdón, Perry, Dale. que si tú bien dices, regresas al track original, al disco, sí, los discos en vivo de Kiss es otro tema. Sí. Estas son las bandas que dan mejor. Bueno, te proyectan más en vivo. vivo que en el mismo CD, ¿no? Sí, y porque... Fue en el 93, para el Kiss Alive. ¿El Kiss Alive? Sí, ok. Y hay una secuencia, ¿no? Está el Kiss Alive, el Kiss Alive 2, el 3, el 4 que es con el Sinfónica. Sinfónico Con Sinfónica en Sydney. Sydney. Y que para mí
es el mejor sinfónico que se ha podido hacer. El mejor sinfónico. Ay, yo no diría el mejor, pero... Para mí. ¿De Kiss? En general. De cualquier sinfónico que se ha hecho. Es que, mira, ha habido sinfónico, el S&M de Metallica. Bueno, el que sí queda aparte es el concierto que dio Dave Mustaine con la Sinfónica de San Diego. Sí. Que ahí fue tocando piezas clásicas. O sea, sí. Mustaine Sí. es otro Mustaine se tema, cuesta ¿no? aparte. Sí. Sí. Pero de las bandas que han hecho sinfónico, para mí, el Kiss Alive 4, si mal no recuerdo qué es donde el sinfónico para mí. Ok. Sí. Está muy bueno el álbum. A mí los conciertos de Kiss me enloquecen, güey. Los hemos visto 3 o 4 veces, no me acuerdo bien. Y verlos en vivo siempre me quedo con las versiones en vivo. En vivo. Que con las versiones de estudio, ¿no? Sin demeritar nada. O sea, creo que una cosa es extraordinaria y la otra es monstruosamente extraordinaria. Apenas hicieron un concierto, no sé si fue en Dubái. Sí, de Año Nuevo, creo. De Año Nuevo. Sí, y bueno, toda la producción una que trae locura. los Kisses. Exactamente. Pero sí, Psycho Circus sí fue ahí como que un regreso muy importante en esa década de los 90s de los Kiss, ¿no? Sí. Aparte Vinieron con esa gira. Con esa gira. Les abrió Pantera, por cierto. Wow. Sí, a ese concierto. ¿99? No es cierto, me estoy equivocando. Quien les abrió en el 99 a Kiss fue Rammstein. Ya me acordé. Pantera le abrió a Kiss un año antes. 98. En el 98. Okay. Entonces, bueno, hay un poco de historia. También yéndonos un poco al lado progresivo y al lado matemático de la música, salieron dos álbums. Liquid Tension Experiment. El Liquid Tension Experiment 1 sale en el 98. Liquid Tension Experiment 2 sale en el 99, ¿no? Una alineación monstruosa. Que acaban de sacar su tercer material. Ya llegó. Después de 20 años, llega el Liquid Tension 3. Los conozco poco. ¿Es Dream Theater? Básicamente es Dream Theater. Es Jordan con Tony Rhodes Levin, ¿no? y Tony Levin de King Crimson. En el bajo. Sí, exacto. ¿de King Crimson? Sí. Uf. Pero sí es... Muy buena referencia. Digo, en particular su primer material que sí fue... Si bien trae la base de Dream Theater, como que sí había algo ahí diferente, ¿no? Mira, desde que es instrumental, ya es algo diferente. Pero el Dream también tiene muchas piezas instrumentales, pero sí creo que el bajo de Levin y ahí sí identifico como que el Petrucci, Pornoy hacían cosas diferentes que no hacían en Dream Theater. En Dream Theater. Sí, yo creo que sí. Esa fórmula que crean, porque de hecho Jordan Rhodes todavía no era parte de Dream Theater cuando grabaron estos discos. Después de estos dos discos... ¿Él es tecladista? Él es el tecladista. ¿Verdad? Sí. Después de estos dos discos es que se lo llevan a Dream Theater ya como tecladista base. El oficial. Okay, antes estuvo un cuate que se llama Derek Sherinian. Muy bueno. Muy bueno también. Y antes estuvo un tipo que se llama Kevin Moore. También muy, muy bueno. Entonces, ahí está la otra recomendación. Liquid Tension Experiment. Para los que les gusta el heavy y el progresivo y las progresiones y los destiempos y la locura. Sí. Liquid Tension. Que en el primer disco de Liquid Tension, artista, tienen una rola que se llama Acid Rain, que tiene como un poco de la historia de Primal Concrete Sledge de Pantera. O sea, fue grabado... Sí, ya habían cerrado el disco, de pronto la idea, pum, en 2 horas y ya estaba listo el track. Ya hacer un track genial. Y es una locura de track, ¿no? Bueno, eso en el lado de la matemática, ¿no? Y hablando un poquito de ese Perry, de ese progresivo, y que creo que es también una de las bandas y de ese material que traemos ahí mencionado, pues Angra. Angra, aquí está. Espérame que... Pero es que como pegado al género. Sí, tienes razón. Angra... y con esa alineación brutal que... Sí. Con el ahora aliado de Mustaine.
Así con es. Kiko Laureiro, Kiko. con Estaba Felipe Andreoli. Aquiles Prester. Te estoy mintiendo. En los primeros años de Angra estaba Kiko, estaba Betancourt, que no me acuerdo, no me acuerdo del nombre. Estaba André Matos Ujú. en la voz y estaba Ricardo Confessori en las baterías. En esa primera versión de Angra. Ok, Si le suenan peculiares los apellidos, es una banda brasileña. brasileña. Sí, es una banda de origen brasileño. También hay un capítulo escrito específicamente para Angra. Pero monstruosa la fórmula también de Angra. Progresivo, rápido, ¿no? Muy técnico. Y creo que se fueron poniendo cada vez más y más Sí. complejos en su composición. Entonces, ahí en esta era está el Angels Cry. Está el... Y es que creo que como que fue la era de Angra, ¿no? O sea, Fueron sus primeros años. Mira, de hecho, pásame esa caja que está ahí, que es esa caja es una compilación de los primeros discos de Angra. Está el Angels Cry, está el Holy Land. En el Holy Land está tu rola favorita, Carolina Cuarta. Está también Tremenda rola. el Freedom Call, está también Fireworks. Esta cajita me la encontré. Esta es una chulada porque es una cajita sencilla, no trae gran producción, pero trae un alto contenido de... yo le llamo todavía esto speed metal. Hay quien dice que el speed metal desapareció y ahora es power metal. Para mí sigue siendo speed metal progresivo. Entonces, y muy buen progresivo. muy buen progresivo. Y otra banda brasileña, güey, que creo que es, digo, viéndolas, o sea, siendo muy claros en los niveles, pero sí que también creo que, al igual que le pasó un poco a Sepultura, no dio el estirón. No, les ha costado mucho trabajo. Han venido a México varias veces. Los hemos visto un par de veces Sí. de las que han venido. Ay, ¿te acuerdas que una vez nos andaban timando, güey? Sí, y que Güey, pues es que se dio cuéntalo. una fecha en un lugar que se llama Roots, creo, Roots, en el centro. Y nosotros ya habíamos visto Angra, ya sabíamos que era a ver a Angra en vivo, pero sí el lugar nos pareció muy diferente a los lugares donde iban. Raro. Donde los fuimos a ver todavía el que era el Cuervo Salón, ¿no? Ahí el que después fue Salón 21. Salón 21, sí. Ahí vimos a la gran alineación de Angra. Pero luego se iban a presentar, o sea, se anunciaron en un bar. Y después, y es un bar el Roots, es como... No, güey, es una madre ahí. Pero lonchería. como si estaba Una lonchería. en la página oficial de Angra, Lonchería Tania. exacto, ahí enfrente, ¿no? De Doña Pelos. Pero como si estaba en la gira de Angra, en su página oficial dijimos, está bien, güey, vamos. Sí. O sea, la fecha Sí. Sí. estaba Sí. programada. Entonces, Sí. ya compramos los boletos, fuimos a ese día y había un cartel donde decía, se pospone, nosotros les avisamos. Y entonces ya porque no conocíamos el lugar, visualizamos el lugar y dijimos, no, Algo no está bien no aquí. está muy Aquí no bien está esto, bien. ¿no? Como que el promotor no. Y no es entonces serio. nos acercamos a los güeyes que nos estaban recibiendo y le dijimos, oye, pues no puedo venir otro día, pues regrésame mi dinero. Y nos dijeron, sí, está bien, nada más que vénganse para acá porque si no todos nos lo van a pedir. Porque mucha banda se iba así de que, está bien, pues nos avisan cuándo Ahí es venimos, y iban de regreso. Entonces nosotros no, y dijimos, no, mejor regresame mi lana y si vienen, pues ya veremos. Venimos y compramos. Y después pues ya no hubo nada. No sucedió. Y todavía nos dijeron, no, es que tuvieron problemas con sus pasaportes y van a venir dentro de 8 días. Y yo, no, devuelven la lana y ya nos fuimos, ¿no? Así es. Y este concierto nunca sucedió. Nunca se hizo. Nunca sucedió. Nunca se... Y ya no supieron si después le regresaron la lana a la gente. ¿Quién sabe? Nosotros como ya nos fuimos con nuestro reembolso, pues Sí, ya... nos fuimos ahí en caliente. Se olvidaron de todo. Porque aparte Sí. hasta los boletos, güey. Pinches boletos ¿Hechizos? como de... Sí, güey, pinches boletos ¿De kermés? como de kermés, ¿No? güey. De kermés, Exactamente, güey. Cuando te casas en la kermés. Sí. Boletos. Así, Con un sellito. dos sopes y un refresco, güey. Sí, ¿no? sí. Tu combo para ir a ver Angra. Pero
Sí, como que no nos latió algo. Dijimos, no, mejor si hay oportunidad de una vez nos zafamos. Y si vienen, claro que vamos a estar, pero ya no pasó. Entonces sí. No. Nuestro presentimiento fue cierto. Y ya con esa lana nos fuimos a comprar discos. Ah, sí, porque estaba ahí muy cerca una tienda de... El de Mix Up, ahí del centro. Ajá, Mix Up de Isabela Católica. Ahí fuimos a comprar También estaba material. cerca Discolandia todavía. Todavía Discolandia. A mí me tocó ver Discolandia, Mix Up y Tower Records. Todavía Tower Records. Y que ahí con esa compra de discos me compré el Alive 3, precisamente. El Kiss Alive. El Kiss Alive 3. Regresando al tema de todo ligado. Pues mira, regresando un poco y dejando ya la parte progresiva, la parte matemática, volvemos y viajamos a las tierras frías noruegas. Y allá por el 94 surge un disco que se llama Masteries Doom Satanas de Mayhem, ¿no? En esos primeros años de la década es donde se concentran, ¿no? Los exponentes de black metal más pues más representativos. Ya venía el black metal existiendo desde antes, ¿no? Para muchos con Venom, para otros con Black Sabbath, pero de pronto surge una escena en Noruega con Euronymous, con Una escena polémica. Muy polémica. Muy Rara, agresiva. Que también va a ser tema para la galería, ¿no? No, de hecho hay un capítulo también ahí para Mayhem porque hay una historia tremenda, ¿no? Es la historia, güey, ¿no? Correcto. Este disco en particular surge en el 94, pero ya en un capítulo habíamos hablado de la fórmula del black metal, ¿no? Que hay que añejarlo. Hay que añejarlo, ¿no? Entonces se grabó con Bar Vikernes, con como en el Euronymous. 90, entonces. Lo grabaron, lo guardaron. Vienen los hechos donde Bar Vikernes asesina a Euronymous y tiempo después sale esa portada disco. Polémica también. No, pero la portada polémica es de un álbum diferente. Okay. Y Underground. Es una edición Underground. Es una edición Underground. Entonces, ahí está la recomendación. Masteries Doom Satanas, acá en la galería. Que un género bien diferente de lo que hemos estado platicando. Sí. Ese es el black metal más crudo que ha habido. ¿No? O Sí. sea, puro paladar grasoso. Puro paladar grasoso. Después nos quedamos en las tierras nórdicas y viene un álbum, Spiritual Black Dimension, de Dimmu Borgir. Dimmu Borgir ya venía desde años atrás haciendo su black metal. A mí no me encanta la primera etapa de Dimmu, del 94, 95, por ahí. No me encanta. Me empiezan a llamar la atención y a gustar con el Spiritual Black Dimension. ¿Pero qué es lo que no te gustaba? ¿Eran muy... la producción o tenían un estilo muy diferente? Es que según yo era como que demasiada crudeza. Mira, faltaba ahí algo. Mira, aquí tengo otro que se llama Battles in the North del 94. Immortal, ¿no? De Immortal. Pero tú escuchas ese disco que si tú los pones a los dos a la primera etapa de Dimmu y lo comparas contra este Battles in the North de Immortal, se escuchan muy similares. Okay. Pero lo que sí creo es que la producción y la música de Immortal en ese disco está como más madura, más amarrada. Y la otra, la primera etapa de Dimmu Borgir es como más... como demasiado cruda y no me sugiere... Y no te da nada, ¿no? Y no me sugiere nada, güey. Sí. Y una producción muy plana, seguramente, ¿no? Porque eso es algo que muy característico para nuestras amigas y amigos de la galería. El black metal, en sus orígenes, la producción de los discos suena muy... Pues muy diferente a lo que tú escuchas de alguna banda reciente de black metal, ¿no? O sea, eso es una producción pero que muy también plana. Es parte del estilo, ¿no? Es su estilo. Y del género, ¿no? Y es parte, por ejemplo... Es parte, sí. Como el añejamiento del que hablábamos, la producción plana y muy, muy sucia. Exacto. Es una forma muy característica de los discos de black metal originales.
¿no? Sí, no, Claro. y de hecho el Battles in the North tiene algo de eso, pero como que tiene un sentido, como que la atmósfera te atrapa. ¿Han visto el video de Immortal donde están en el bosque y están así? Está muy chistoso. Yo creo, no sé si lo hicieron chistoso con la intención. Con esa intención. o qué chingada. Bueno, Abad es un personajazo muy, muy cagado. Ese güey yo creo que es stand-up, Es cómico, ¿no? Sí, Sí, ese güey es Abad es un stand-up, sí es cómico. muy cagado. Después también, algo que hay que mencionar aquí, hay Dream Theater también es una de las grandes bandas. Ahí está el arte del Scenes from Memory. Creo que muy rescatable de esa década. Hay 2 álbums, el Images and Words. Pues yo creo que son las joyas del Dream, ¿no? Ay, güey, no sé. Bueno, no sé. No Me sé, voy a meter güey. en problemas con... pero... Sí, mira, hay... ¿O dices de esta década? No, o sea, de toda la De la discografía historia del Dream, Ah, no. los que salen en esa década son como Son- que las joyas, ¿no? Por eso, en esta década. No, del Dream. De toda o la sea, historia. la Wake, güey, eso no mames. Ah, no, a ver, por supuesto, entre los mejores está el Images and Words, está el Scenes from a Memory, pero pues está el 6 Degrees of Inner Turbulence también, está el Pero ahí ya Systematic Chaos, se güey. empiezan a hacer, bueno, desde mi gusto musical se empiezan a hacer más matemáticos, más pura progre y el feeling lo dejan a un lado. Y, No sé, no creo, y güey. para mí estos discos que comentas en esta década, para mí son Sí. las joyas del Dream. Y además están íntimamente ligados el Images and Words con el Scenes from a Memory. De hecho, el Scenes from a Memory es la secuela de Metropolis Sí. 1. La canción de Metropolis 1 en el Images and Words está íntimamente ligado con el Scenes from a Memory, porque de hecho el nombre completo del disco se llama Metropolis Part 2 Sí. Scenes from a Memory. La continuación de... Es la continuación. Ok, ok. Pero aquí es donde ya empieza más progresivo la no se pinche puede. locura de eso. Sí, Exactamente. eso es muy progresivo exacto. ya Sí, partir sí. el concepto Sí. de tus discos. Entonces, Sí, pero creo que sí es una buena era de Dream Theater ahí. sin duda. A mí me gusta mucho el Awake. El también. Awake es El Awake es buenísimo, un güey. discazo. Es en el Discazo, 94. discazo. Entonces, eso es lo rescatable, lo muy, muy rescatable de Dream Theater. Images and Words en el 92, Awake en el 94 y Metropolis Part 2, Scenes from a Memory en el 99 de Dream Theater. Muy recomendable. Vamos a hablar específicamente de Dream Theater y ahí es donde vamos a abrir la conversación para ver Eterna que ver cuál es el siempre. disco. Güey. Hemos hablado de cuál es el Bueno, yo ya te he dicho disco favorito. que no entra en esta era, pero ya sabes que el ¿Cuál? mío es el de ¿Tu donde disco favorito? Ajá, ¿De Dream Theater? del Dream Theater, sí. Ya te lo he dicho varias veces. ¿Cuál es el When Dream and Day Unite? Donde viene No. 8-Jam. Exacto. Ah, ok, perfecto. No, Varias bueno, veces. Qué bueno que lo tienes presente. lo tengo presente. Ahí está el No fueron vinilo los ahí en discos la- que te dice el artista. en la fonoteca. Porque están aquí. Porque son- Porque son los que le mandé a hacer a mi artista. Aquí hay buenos artes. Después, Meshuggah. Uy, Meshuggah en el 98 Tremenda. llega con... Que son de la base de lo que hoy conocemos como en cosas como el deathcore, como cosas como el gent. Sí. Son de las primeras bandas. Ese primer disco, el Chaos Fear, no es tan técnico, pero es aplastante. Pero ya marca ahí marca ya una pauta. Sí. de lo que hace Meshuggah, ¿no? Meshuggah, no, güey, Meshuggah. Que le falta dar el estirón, ¿no? También, creo. Pues no sé, güey. Tiene su nicho, yo creo que lo han cubierto bien, sí. pero sí es un nicho muy chiquito. Muy específico. Es específico. música demasiado No sé si- pesada, demasiado técnica. O sea, güey, son guitarras de 8 cuerdas. güey. Eso Sí. es a lo que iba. No sé si en esa década es cuando empezaron a utilizar sus guitarras de 8 cuerdas. No Yo creo que fue después. Yo creo que fue después, sí. Ahí Yo creo que fue después. Es una buena investigación, artista. Sí. ¿En qué momento tomaron las guitarras de 8 cuerdas? Pero en el 98 no existían guitarras de 8 cuerdas, según yo recuerdo.
¿no? Pero Steve Vai fue el primero que... Bueno, o de los primeros que empezaron con las 7. con 7 cuerdas. Sí, hay 7. 7 cuerdas. Sí. Entonces, y con su guitarra triple, ¿no? El Steve Vai también. ¿A la de es- corazón? ¿Tenía una de No, corazón? pero tiene una de su modelo tiene razón. principal, Sí, sí, una sí. triple, tremenda. sí. Ok, entonces, Meshuggah, desde Meshuggah, luego, sí. es... lo dijiste muy bien, güey. Tienen un nicho muy particular. A Meshuggah no a todo mundo le cae, güey. Meshuggah es especial, güey. Y yo, por ejemplo, a la gente que le quiera meter a la crudeza, al progresivo y a los riffs Meshuggah es raros, Súper downtuneados. exactamente. Meshuggah es una muy buena opción, pero particularmente el disco de Obscene es altamente recomendable, Ok. ¿no? Pero el Obscene ya es de otra década, ¿no? Es de los Y 2000. es donde ya tocan el género con el que hoy los conocemos. También Opeth, en el Uf. 99, hay un disco que se llama Still Alive. Y es que Opeth ha ido evolucionando bien cabrón, ¿no? Ha cambiado mucho. Ha cambiado Ha mucho. cambiado. A mí me gusta mucho todas nueva- las facetas. La de nueva Opeth. versión de Opeth, ¿te gusta, güey? A mí no. O sea, si lo ves tú como No, una evolución. pero todas las facetas, güey, que ha tenido Opeth. Ah, sí. Oh, sí. Porque de repente se metió en el progresivo, güey, ¿no? Y bien lo encontrabas en festivales progresivos y encajaban también. Y encaja también. Y con su última faceta es buena. Me gusta Opeth en todas sus... Ahorita ya O sea- nacen Growls de Death. No. No. ya No, ¿verdad? Definitivamente dejaron los growls. Miren, déjenme les digo. Para mí la escena más chingona de Opeth está entre el Blackwater Park y el Ghost Reveries. Pero de Still Life que dices, Ajá. pues fue como... Fue el previo a la segunda, digamos, a la segunda época de Opeth. Mm. Porque era como un death metal puro al inicio. Después empezó a hacer ya combinaciones de death metal con progresivo. De hecho, hay un disco, hay dos discos, el Deliverance. Y que el- trajeron un batero latino, ¿no, Perry? Aparte, bueno, Martín López es un increíble baterista, ¿no? Que le daba... Martín López es el baterista que hacía brillar todos y cada uno de los arreglos de Michael Lakenfield. No hay un baterista que haga esas cosas. Los bateristas nórdicos regularmente son veloces, así, brutales. ¿No? Pinche metralleta, ¿no? Pero este güey hacía eso y además le pone... Su sabrosura le pone de la latino. sabrosura Sabor latino. latina, güey, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Pues otra gran recomendación, ¿no? De esa era. ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Tenemos A Testament, como no, en el Sí. 90, con Souls of Black. Tremendo disco. Para mí Testament es una de las bandas que... De thrash. Que platicábamos que bien debería de estar en The Big En el Four, Big ¿no? Four, ¿no? Ese Tendría que Big estar. Four ahí. Tendría que... Ahí los amigos del Anthrax deberían de estar. Exacto. Por allá Ahí en otro en Big otro. Four. Recomendación. Sí, pero también ahí. Testament, tremendo. Testament. Tremenda banda. Tremenda banda. Y que su guitarrista, el guitarro, se me va el nombre, Skolnick. Berry. Alex Skolnick. Alex Skolnick. Que en el episodio pasado platicábamos de ese conglomerado que hicieron diversos músicos Ujú. ahí con Magna Carta El Working Man. y el sí. Working Man, donde hacen un tributo a Rush. Él específicamente de los mejores. Suena muy bien. A mí me gusta mucho cómo suena en ese disco, progresiando y por encima de Petrucci, que también está en esa recopilación. Se lo lleva de calle, cabrón. Y que a lo mejor su banda o su nicho es muy diferente al progresivo, pero ahí dices, wow. Lo que pasa es que yo sí creo que Alex Skolnick vive muy bien en un lado y en el otro. Sí, sí, que, sí, que- sí. que vive más en el trash, ¿sí? Pero puede vivir en el Pero lado cuando progresivo pasa también. al progreso, wow. Pero ¿cómo se llamaba? O sea, ellos juntaron varios músicos y hicieron... Varios músicos hicieron y hay varios. Un tributo a ¿Cómo Rush. se Un llama? tributo a Rush. El Working Man. Working Ese era Man. el nombre del proyecto. El disco Y se el llama así. proyecto, y el Y proyecto. son varios músicos. Petrucci, Pornoy, Sebastián. Alex Skolnick.
A puro artistazo. Sí, Morse, el que platicábamos Steve que Morse. está con Steve Morse. The Purple. Y en una rola tocan unos, en otra rola La Brie, creo que también está. Sí, también canta. Y ahí fui como donde yo conocí su faceta de progre. Y, wow, güey. De Sí hecho, revienta la cabeza, cabrón. De hecho, ya habíamos hecho la recomendación de Metal Allegiance. También. Pero en ese disco Sí. hay una rola progresiva, güey. Sí. Y de hecho, cuenta la historia, Mike Portnoy cuenta esa historia, en donde ese proyecto de Metal Allegiance es un proyecto de thrash metal. Thrash, o sea, nació así. Como un tributo, ¿no? Como un tributo a las... Porque aquí, en este Metal Allegiance, te encuentras a Christine Scabiat, te encuentras a Andreas Kisser, te encuentras a Portnoy, te encuentras a varios. Creo que estaba hasta Kerry King, ¿no? O no sé. No estoy seguro. Probablemente sí. También está Randy Blade de Lamb of God. Ah, ok. Y O es sea, que hay varios hacían aquí. como, por ejemplo, cuando iban de gira, llevaban diferentes como alineaciones. Dependiendo de También. dónde tocaban. ¿Dónde tocaran? Sí. Pero era un grupo gigante, ¿no? Sí, De ellos sí. agarraban así. Ella, Voy a agarrar un baterista de estos 4 tremendos. no, es que ahí había un core for. Ahí sí nada más era... Ah, ok. El core de Metal Allegiance es Mike Portnoy, David, ¿no? Dave Ellefson de Ajá, Megadeth. Mike Benji, que es un bajista que yo no sé qué hace, aparte de tocar con Metal Allegiance, no lo conozco muy bien. Y Alex Skolnick de Testament. Testament. O sea, ya con esos 4, güey, ya sabes que esto va a Y reventar. que cuando lo vimos aquí en México, güey, Sí. el guitarro de Testament se llevó el show. O sea, porno y sí. apático, ¿no? Es que no le trajeron Este, a su asistente, güey. David, pues, es bajo perfil siempre, pero Bien. ese güey se llevó el show, güey. Alex Sí, Skolnick sí. es un tremendo personaje. Pero igual, güey. gran recomendación esa de Testament. Testament, sin duda. Bueno, y nada más para cerrar la relación con Metal Allegiance. Hay una rola que se llama Triangulum, con 3 escenas. Que ya desde que divides una canción en 3 escenas, eso es progresivo, ¿no? Sí. Ya. Y esa canción la escribe, ese riff lo hace Alex Skolnick. Entonces Portnoy dice, güey, estábamos haciendo un disco de thrash y de pronto llega Alex Skolnick con un riff De 3 rolas. a destiempo, ¿no? Loco y ahí va la parte progresiva con el thrash, ¿no? Ok. ¿Qué más? Motley Crue, en el 94 sale su disco homónimo Motley Crue, ya sin Vince Neil, ya con John Corabi. Extraordinario disco, ¿eh? Yo creo que técnicamente ese es el disco más alto de Motley Crue. De Motley. Pero el que- menos exitoso, creo. En cuanto lo a sé. ventas, aceptación de la banda. Digo, No, por no ejemplo, estoy seguro. esta película que ya hemos comentado un par de The Dirt. veces de Netflix, The Dirt. refleja eso, ¿no? Que cuando sale Vince Neils, no es bien recibido en la Corabi. banda, John Corabi. Pero sí es un gran material eso. Sí, hay una rola, mi rola favorita de ese disco, Hooligans Holiday. Sí. Escúchenla. Escuchen, este disco está próximo a llegar a la fonoteca de Ghost Productions. Que también dentro de esa era, pues el Decadence, ¿no? Es que efectivamente hoy hay 2 discos ¿De Motley? de Motley Crue Ok. de compilaciones de sus éxitos. El primero de ellos es el Decade of Decadence, que sale en el 91, me parece. Sí. Y recién entrecomillado sale una nueva compilación. Mm. Ahora les digo cómo se llama esa nueva compilación porque son diferentes. Esa primera compilación de Decay of Decadence ya no hay, güey. Y es una gran disco. Sí, Y, está increíble. y donde trae que para mí es la rola de Motley Crue, que es Angela. Angela. Es ese Angela. Sí. gran beat que le... O sea, ese es Motley, güey. O sea, ves ahí a Motley Crue. ¿No? Entonces, esa rola Sí. en particular, ese disco en particular donde trae esos hits y trae esta rola, pues sí, es para escucharlo. Y es de esos de pies a cabeza. Sí, cada uno de los tracks Ok. hay que escucharlos. Y recién en 2009
sale el The Greatest Hits, que es así se llama, pero no es el Decay of Decadence. El Decay el Decay es discazo y tristemente no lo he encontrado para poder adquirirlo. Helloween, otra extraordinaria banda para, insisto, speed metal. Better Than Raw es un disco extraordinario. Sí. Técnico, veloz, con sentimiento. La triada, ¿no? De un muy buen disco. Y había que mencionar a Helloween, ¿no? Ya comentamos un poco del Battles in the North de Immortal. Y esta joya que sigue es... Sí, Marilyn Manson con su Aquí Antichrist está, Superstar. Si quieres levantarlo, Perry, porque yo sé que... Sí, este es mi disco también. Lo platicábamos en la mañana con Jime. Le platicaba un poquito de cómo revolucionó Mason con ese disco. Sí. Desde el arte, desde los tracks que hace y su famoso track 99 que viene en esta. O sea, como un pedo muy conceptual que tenía este güey. Y que rompe, cabrón, cualquier esquema que había en esa década, güey. Pero ¿qué es el track 99? O sea, ¿sí es tal cual? Pues es un track ahí... ¿Dejaron muchos vacíos o cómo? Sí, o sea, son 16 o sea, son tracks. 16 tracks, sí. Y luego sigue el track 17, que dura unos segundos, vacío, 18. Y llegas al 99 y son como... y tú lo escuchas, como, es como ruidos, como sonidos. Como un pincherrito, güey, ahí. Ajá. Chuy loco, ¿eh? Sí, y entonces dice Jimena que sí lo escuchaba, pero en el día, ¿no? Porque en la noche no. Sí, Entonces, se oye medio feito. Medio macabro. Pero está chido. Pero sí, ahí en esa... y aparte en esos años que no se veía esto, este disco de Antichrist sí fue un antes y un después. Y aparte con esa alineación brutal que tuvo Mason. Y no ha habido otra igual. Con Twiggy Ramírez, Manson, Twiggy, Mason, estuvo sí, Madonna. Madonna Gwen Gacy. ¿Quién más estuvo? Sim en la guitarra. No. Sí. Sim Sum estaba en esa. Sí. Y después viene John Five. Ok. John Five llegó en el Mechanical Animals. Pero esa alineación de Mason, no va a haber otra. No, la alineación grandiosa es el Antichrist Superstar. Pero, y aparte todo lo que trae en el álbum, en el concepto, la historia del artista que hizo la portada. Sí. Que fue un güey que básicamente le mintió, güey, porque le dijo, no, güey, yo he hecho un chingo de soy cosas. el chinguetas. Contrátame, güey. Ah, pues órale. Y dice que Marilyn Manson lo llevó y lo obligó a ver películas de horror, güey. Para que el güey fuera el concepto que quería el Mason. Entendiera qué quería reflejar. Exactamente. Okay. Entonces, hay una historia increíble atrás de ese disco. Muy recomendable también. Después Skid Row con su Slave to the Grind en el 91, también extraordinario disco, que ahí yo creo que ya dejan el hard un poco, y esa rola en particular del Slave to the Grind para mí ya es heavy, casi ya trash, ¿no? Se suben 2 rayitas, ¿no? Totalmente. Skid Row, extraordinaria banda, de mis favoritas de toda la historia también. Otra mención, Van Halen con su For Unlawful Carnal Knowledge en el 91, ya en la era Sammy Hagar. Uh-huh. Que yo sí quiero distinguir mucho las eras de Sammy y de David Lee Roth. Uh-huh. Porque como que David Lee Roth le daba un toque más groove a Van Halen. Y si ustedes comparan discos de esa era de David Lee Roth con la era de Sammy Hagar como que sacaba el lado más metal de Van Halen. Sí, porque incluso a lo mejor sus primeros materiales de Halen que metían esos teclados que se escuchaba como hasta disco, podríamos llamarlo, que cuando ya empezaban las guitarras de Halen pues ya te daba otra figura, pero sí era como más no tan ponchado. Sí. ¿No? El material que hacían. Totalmente. Hay un soundtrack que quiero recomendar aquí fuertemente. El soundtrack del Cuervo en el 95. Ahí te encuentras artistazos,
te encuentras a Nine Inch Nails, te encuentras a Pantera también, te encuentras a varios artistas. Y ahí. aparte que la película fue como un... sí, es la muerte es de culto. Brandon Lee. Totalmente, güey. Es cierto. Es Totalmente. como... También la pone ahí en la historia, Sí, ¿no? sí, sí. Es referencia histórica. Así es. Sí. Pero sí, gran soundtrack ese de la del Cuervo. Gran soundtrack. Quería mencionarlo porque vale mucho la pena. También otra gran banda artista. Y aquí este es de tus terrenos. Unleashed. Unleashed. Ya en el 93 ya andaban ahí rockeando, Sí, haciendo buenos discos. Hay un disco que se llama Across the Open Sea. En el 93. Estos güeyes son vikingos. Toda su temática es vikinga. Es death metal. Es death metal. Y creo que han madurado y lo han hecho muy bien con los años. Sí, ¿no? es muy buena banda. De hecho, hay una rola no me acuerdo en qué disco, ahorita les digo, que se llama Rise of the Mayan Warrior o Mayan Warriors. Y tiene que ver con nuestros mayas. Ok. De hecho. El disco se llama... Ese debe ser más reciente, ¿no? Es del 2012. Se llama... Ahora verán... Bueno, Unleashed ya tiene una historia como de 20, 25 años. Pues en la exacto. escena. Sí, Exacto. Es una banda muy longeva y siempre muy consistente en sus lanzamientos. Sólido. Sí, Sólido buenísimo. como rock. El disco se llama Odalheim. Claro. Y la rola se llama Rise of the Maya Warriors. Órale. Es de nuestros, chido de que- nuestros Guerreros mayas. Sí. Bien. Porque a diferencia porque tú ves en sus logos la cruz invertida y pensarías que son satanistas, pero no, lo único que hacen estos güeyes es ensalzar sus raíces, güey, vikingas, guerreras, ¿no? Sí. Entonces ahí está también la recomendación. Y finalmente pues ya hablamos del Decade of Decadence. Ahí Sí. está la recomendación de Motley Crue en el 91. Entonces, esta es la lista. Yo nada más, Perry, si me permites, Claro. tengo que agregar uno. Eso, chingada. Échalo. Échalo, chingada. Obviamente, pues del Master. ¿De quién más? El de Master Podría of ser. Puppets. Y donde trae la gran alineación. Oh, sí. Y que para mí es que yo creo que como que está en el top 5 de los discos de Megadeth. Ujú. Y que sale en esta década, en el 94, Euthanasia. Oh, sí. Sí. Gran o sea, disco muy buen disco. donde trae grandes hits de Mustaine, ¿no? Como A Tout Le Monde, A Tout Le Monde. la misma Euthanasia. Indonesia. Train of Consequences. Extraordinaria Y es- también. Y aparte la portada también es muy como, Sí. güey, Los- ¿qué está pasando con este Dave Mustaine? Los niños ahí. Sí. ¿no? Colgados. Colgados Entonces, ahí en el Sí. gran recomendación, gran disco, ¿no? Y donde se trae pues todavía la alineación grande de Megadeth, Sí. ¿no? que fue el último disco de esa alineación. Así ¿no? es. Y la verdad es que, híjole, muy Hay muy una bueno, rola en muy ese bueno. disco que a mí me gusta muchísimo que se llama Black Curtains. Qué buena rola, qué buen disco, qué buena década. Y así es como yo enmarco Sí. esta primera era de metal. Yo sé que hay un montón de discos aquí y aquí los invito a ustedes. Y muchos también que entran como que en esta era fue la primera temporada de la galería, ¿no? Muchos entran De los en que esa llamamos. época, ¿no? Sí, sí. Claro. De la década de los 90. Claro. Creo que todos entran ahí. Excepto la Justy, a lo mejor. Todos, porque es del 88, pero todos el los resto demás es de los entran 90. aquí. Bueno. Yo les decía, les contaba hace rato, hice una investigación profunda en Reddit. Sí, exacto. Reddit eso. es una Eso, plataforma muy chida para conocer de todo, ¿no? Claro. Hay una comunidad de metaleros y hicieron una pregunta muy interesante. ¿Cuáles han sido los mejores años del metal? Y ellos mencionan dos, el 84 y el 90. Y para esta era que estamos platicando, me gustaría mencionar algunos discos. Claro. Muchos ya los hemos platicado, ya los mencionamos, pero algunos un poquito más desconocidos. Por ejemplo, Razor. Razor es una banda de thrash canadiense que en el 90 sacó un disco que se llama Shotgun Justice. Una banda buenísima. Ok. Creator es una Creator, banda claro, alemana. sí.
de thrash. Del Big Four alemán. Del Big Four alemán. Sacaron un disco en el 90 también que se llama Coma of Souls. Buenísimo disco. Entombed. Entombed es una banda sueca de death metal. Ok. Sacaron un disco legendario que se llama Left Hand Path. Excelente, Entombed. Y finalmente uno de mis discos favoritos de heavy metal, T.I. de King Diamond. De King Diamond, claro. Buenísimo también. Sí. ¿Qué te gusta más, Merciful Fate o King Diamond? No, Merciful Fate. Sí. Sí, es que A mí también me gusta más Merciful Fate también. Grande. Excelente. Pero sí creo que esta década de los 90s, No, miren, para mí es la más la que generó La más rica. La más rica porque puso los cimientos. como mediados de todo los lo que 80, ¿no? Como que trae mucho. Sí. Y los 90s ya es Totalmente. la madurez de muchas gloria del bandas. metal. Totalmente. No. La gloria y la decadencia también podríamos Sí. decir, ¿eh? Porque Pues sí, porque ya llegando los 90s altos, empieza Empieza a la caer, bajada. ¿no? Empieza la bajada. Pero mira, yo, como lo habíamos comentado en otro capítulo, güey, el metal es el vigía, güey. Que solamente ve, que está ahí parado y ve pasar artistas y géneros que llegan, tienen un boom y desaparecen. claro. Y nuestro amado género solamente observa, ¿no? Cómo van y vienen. Y nosotros permanecemos Claro. presentes a través de, Y si de bien las décadas. Y si bien habrá bandas que pudieran dejar la escena por la misma naturaleza de la vida, ¿no? Pero quedan ahí, güey, para la eternidad. Claro. Totalmente. Entonces... Y aparte, Perry, perdón, Sí, dale. no sé si también las grandes personalidades de este género traspasan otros géneros Ujú. y que a lo mejor de otro tipo de artistas, ¿no? Como actores o otro tipo de música, son influenciados por este género. Sin duda. No. Mira, hay un programa muy... Bueno, no sé si es un programa, pero en YouTube hay una tienda de discos muy célebre en Estados Unidos que se llama Amoeba Records. Y en YouTube vas a encontrar unos videos, que recomendación, esta es la carnita y de por qué es importante siempre mantenerse curiosos y escuchar Sí. siempre algo nuevo. Hay unos videos en YouTube que se llaman What's in the Bag, que hay en la bolsa. Sí. Y ahí salen güeyes, o sea, por ejemplo, tú dirías, güey, Nergal, ¿no? Por ejemplo, De Behemoth. de Behemoth, ¿no? ¿Qué escucha este cabrón, güey? Sí. Y ahí saca todos sus discos de su bolsa y ahí te explica qué escucha y por qué lo escucha, güey. Claro. Entonces, haciendo un poco de... agregando a tu comentario, güey. Por eso siempre es importante saber qué escucha este güey, qué es lo que hace y a dónde influye, cuál es su zona de influencia, güey, ¿no? Claro. Está increíble, güey. Este mundo es una locura, güey. Y así está el cuate de Behemoth, está Duff McKagan, está... no sé... Mayhem también en Los de Mayhem también han estado. Power Trip. El Power Trip. Riley Necro Butcher Necro Butcher estuvo. de Mayhem. Y aparte que las grandes personalidades de este género van más allá de su legado musical. Totalmente. ¿No? Y no te esperas, güey, que... No sé, güey, el Duff McKagan, por ejemplo, te compra un disco de... Pues no sé, güey, de Amy Winehouse, ¿no? Sí. Y te explica por qué, güey, ¿no? Entonces, aquí la recomendación en God's Process, manténganse curiosos siempre, Sí. sigan escuchando Sí, y porque buscando. aparte del legado que dejan estas bandas o estos músicos, si le empiezas a rascar como persona quiénes son estos personajes, güey, vas a encontrar un chingo de cosas bien valiosas, ¿no? O Totalmente. otras no tantas, pero sí, que sí, güeyes que están hechos de otra madera, Perry, como has comentado, ¿no? Totalmente. Y bueno, así llegamos al final de este capítulo, de esta primera parte de las eras del metal. Uf. Sabemos que dejamos 40,000 cosas de lado,
pero aquí la invitación a nuestra comunidad es Y más que nada que la producción ya nos está. Ya. Nos Ya. están que si ya nos tenemos que Jimena ir. dice ya, por favor. Ya nos tenemos que ir a la comunidad. Déjenos a saber cuáles son sus eras, cómo llegaron ahí, ¿no? Que nos cuenten. Sí. Gracias. Denle like ahí a nuestras redes sociales. Follow, amor. Estamos en Instagram como God-Prods. En Facebook, en YouTube y en Spotify. Estamos como God Productions. Perry. Pues Gracias. un placer arrancando esta trilogía. La que viene también viene Carnosona. Se va a poner muy Viene buena. Carnosona. Y pues invitarlos a que sigan viendo la galería, estos contenidos nuevos que estamos trabajando, el juego de Apolo ahí para los gamers y contenidos ahí que estaremos trabajando, ¿no? Es correcto. Muy bien. Artista. Artístico, pues muy contento Gracias. también. Un gran capítulo, una gran charla, como siempre. Extrañé, dice. Extrañé. Pasaron muchos días, artista. Pasaron días, semanas. Exacto. No, y grandes bandas de las que siempre estaremos muy, muy gustosos de estar platicando. De ¿no? platicar. Muchísimas gracias. Gracias a la comunidad. Nos vemos la siguiente semana. Donde Adiós, metal es Banda. vida. Cuídense. Yo iba a hablar de la era del Mario ¿Qué le Bautista. pasó, ¿verdad? ¿Qué le pasó al Robert? Pasó. Estaba tosiendo.